Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a Bueno, empezar entonces. ¿Qué tal, chicos? Se ve la presentación, ¿no? sí, doctor, se ve. Muy bien, chicos. Ok, entonces vamos a proseguir la clase anterior y habíamos quedado en esta presentación, en esta diapositiva. Sí, en esta. Vamos a empezar de acá. Entonces, les había dicho que la procedencia es importante en el tema, por ejemplo, de la policitemia o la eritrocitosis de altura. Por ejemplo, un paciente que viene de La Paz o un paciente que viene de Potosí, ustedes comparan sus manos, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, el que viene de Potosí, su mano es roja, roja, roja. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de glóbulos rojos debido a que allá el oxígeno está más disperso. En cambio, en nuestro medio el oxígeno está a la orden del día y se puede decir, es más fácil captar. Entonces la hemoglobina hace menos trabajo y por eso es que una persona de altura tiene más glóbulos rojos para poder trabajar más, digamos, ¿no? Como si estuviera más empleado. Entonces, esto se llama la policistemia vera o la eritrocitosis de altura. Y justamente se ve y se compara en la mano, ¿no? Y de ahí que muchas veces cuando el paciente, por ejemplo, que tiene este tipo de policitemia, viene aquí y no se resuelve la policitemia, es decir, sigue teniendo, digamos, el aumento de hemoglobina y de eritrocitos, entonces algo está pasando. Ese paciente puede ser que, por ejemplo, no esté oxigenando bien porque puede ser que sea fumador crónico, que tenga un EPOC, una fibrosis. Ahí a buscar una causa, por ejemplo, puede ser que un paciente que esté viviendo acá en nuestro medio tenga una policitemia, tenga una eritrocitosis y que en este caso sea debida, en este caso, a una fibrosis pulmonar. ¿Ya? Estoy ocupado, hijito. Ya, entonces, los que proceden de lugares húmedos tienen una tendencia a tener amigdalitis, a tener, por ejemplo, lo que se llama la fiebre reumática. Ya, y les decía que el germen que provoca este tipo de patologías, por ejemplo, es el Streptococcus beta hemolítico grupo A, que este generalmente, pues, primero afecta, como ven aquí en la imagen, afecta a las amígdalas. Puede ser que este paciente haya tenido una amigdalitis pultácea y que después de tener esta amigdalitis pultácea por este estreptococo y que el paciente no haya hecho una buena terapia antibiótica o una buena terapia para remitir este cuadro, entonces este germen pasa a la circulación, provoca una bacteremia. Y después de la bacteremia va a liberar sus endotoxinas y puede ser que el paciente por sus anticuerpos mismos que ellos tengan maten al germen, pero los anticuerpos circulan en el medio en la sangre. Estas llegan a las articulaciones y van a provocar por ejemplo, una artritis migratoria. Pero el problema más grande es cuando afecta realmente al corazón. Va a provocar una carditis, una endocarditis. Luego pueden provocar, por ejemplo, nódulos vegetantes. ¿Ya? Entonces, ¿y esto dónde se afecta? ¿Cuáles son los lugares más frecuentemente afectados, por ejemplo, de este tipo de amigdalitis sépticas? En lugares subtropicales o tropicales. En este caso, por ejemplo, en el Beni se da. Te decía que hay una región de los Chimanes, por ejemplo, que tenían bastante causa de mortalidad por justamente endocarditis, por estreptococo, en este caso endocarditis reumática. Dentro de los antídotos patológicos, bueno, hay un buen dicho, ¿no? Lame las articulaciones, pero muerde el corazón en el caso, por ejemplo, de la endocarditis reumática. El signo de Romaña en pacientes que tienen, por ejemplo, el tema del mal de Chagas, del Trypanosoma cruzi, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el signo de Romaña, ¿no? Esta puede ser una induración. Es un tipo de hipersensibilidad, pero una induración que puede persistir semanas. Hasta 4 semanas he visto que persiste el signo de Romaña. Entonces te está diciendo que hay una reproducción activa del tripanosoma y es donde ahí se le hace el tratamiento con becnidazol y furtimox. Y en estos casos el paciente resuelve. ¿Ya? Entonces, en la fase aguda. Una vez de que ya se pierde el signo de Romaña, hay una replicación en la sangre del Trypanosoma cruzi, va a ir a dos lugares importantes. O bien al sistema de conducción del corazón o al sistema mientérico del intestino, provocando un megacolon, por ejemplo. O en el caso del corazón, provocando el famoso mal de Chagas con una alteración de conducción. Ya entonces, otra patología que afecta al corazón frecuentemente en Bolivia. Otra patología que afecta frecuentemente igual desde el 2000 hacia adelante, tenemos el síndrome metabólico. Los pacientes que son obesos, que tienen aumento de la cintura abdominal, que no tienen actividad física, que son sedentarios. Estos pacientes tienen, por ejemplo, colesterol elevado, triglicéridos elevados, y al mismo tiempo de no hacer actividad física,
Entonces hay esas rémoras de grasa, si se puede decir, que normalmente uno consume en la dieta, y esas se van a apilar a nivel de las arterias y de las venas, ¿ya? Peor si el paciente tiene antecedente de diabetes, pues el paciente hace una neuropatía diabética, ¿ya? Y les había comentado de que, por ejemplo, el infarto de miocardio en personas diabéticas, generalmente, pues hacen infartos silentes. Es decir, que no tienen ni siquiera dolor en el corazón, pero cuando le pedís el electrocardiograma, te muestra un patrón de infradesnivel, por ejemplo, un ST marcado o una elevación del segmento ST. Entonces, en ese caso, estos pacientes pues hacen un infarto silente, que no tienen clínica, no tienen el dolor típico del infarto, ya en los pacientes diabéticos. Ya, y Troceau, por ejemplo, le decía que el cáncer de estómago, pues un signo del cáncer de estómago terminal es cuando vemos trombosis en miembros inferiores. Bueno, el síndrome de obstrucción de la vena arterial aguda bueno, se provoca, ¿no? Las valvulopatías mitral o aórtica, ya, o en algunos casos por algunas prótesis, ¿no? En algunas prótesis, por ejemplo, se puede provocar igual un émbolo de sangre, un coágulo de sangre, y pudiera provocar, por ejemplo, un ACV isquémico. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que tienen prótesis valvulares, tienen que estar anticoagulados de por vida. Tienen que estar anticoagulados con warfarina, con acenocumarol de por vida. Y justamente ahí donde el TP tiene que estar oscilando, el INR, perdón, tiene que oscilar entre 2.5 y 3. ¿Ya? El síndrome de obstrucción arterial crónica, por ejemplo, en el tema de la hipertensión arterial, de la diabetes, que son patologías crónicas, que tienen una evolución larga, y a medida que pasa el tiempo, pues va afectando diferentes órganos, ¿no? Primero empiezan por afectar, por ejemplo, la retinopatía en el paciente diabético. La retinopatía diabética empieza a afectar primero el ojo, disminución de la agudeza visual, luego empieza la neuropatía diabética, que tiene adormecimiento, por ejemplo, se le hormiguea en los pies, y luego del hormigueo de los pies recién va a afectar al riñón. Junto con la hipertensión arterial, pues lesionan completamente el riñón para que el paciente tenga que dializar. Dentro de los antecedentes personales, les había comentado anterior, en la diapositiva anterior, de que las comidas, por ejemplo, escasas y frecuentes previenen cardiopatías. En cambio, si vos comes una torta, llega tu comida, llega tu almuerzo y comes un postre que puede ser una gelatina o algo pesado, entonces este paciente tiene más tendencia a hacer, por ejemplo, un síndrome metabólico. ¿Ya? Le decía la ingestión de alimentos con bastantes grasas. La desnutrición, por ejemplo, este tipo de desnutriciones provoca una disminución del estado inmunitario. Al provocar la disminución del estado inmunitario, estos pacientes quedan expuestos a múltiples enfermedades infecciosas, tanto parasitarias, micóticas, virales o bacterianas. Y ahí entra la fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, otra patología que, por ejemplo, el tabaco va a predisponer a la hipertensión arterial. Por ejemplo, un paciente que fuma, encima no hace ejercicio, ese paciente en algún momento va a tener un cuadro cardíaco o pulmonar. De seguro que sí lo va a tener. Entonces, dentro de los antecedentes hereditarios, la fiebre reumática, decía, no es una patología que se hereda, ni tampoco la tuberculosis. Son patologías infecciosas que lamentablemente son endémicas en nuestro medio, endémicas en Bolivia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un paciente que tenga una radiografía en el primer trimestre, una persona embarazada que se haga una radiografía en el primer trimestre, pues tiene ya una cierta tendencia o riesgo de que la persona nazca, por ejemplo, con la persistencia del ducto arterioso. Ahora hay patologías pues, genotípicas, por ejemplo, que tienen alteración, por ejemplo, de un antecedente que ha tenido hace un tiempo atrás, por ejemplo, familiar, que ha tenido el síndrome de Down, pasa, más la radiación que haya tenido en el primer trimestre, el paciente va a tener un síndrome de Down. Ahora, en los pacientes que tienen síndrome de Down, no es solamente que tienen este trastorno genético, sino que vienen adheridos a una serie de patologías. Por eso, generalmente, el paciente que tiene síndrome de Down, generalmente tiene una sobrevivencia, una expectativa de vida que llega a los 20 años. Ahora, el paciente que tiene síndrome de Down y llega a los 50, 60 años, ese quiere decir que no ha tenido el trastorno que normalmente genético que tienen estos pacientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la comunicación interauricular o la interventricular, la tetralogía de Fallot, por ejemplo. Los pacientes tienen y a veces no son compatibles con la vida. ¿Ya? Pero si llegaran a pasar de los 20 años, pues lógicamente el paciente
tiene chance más de vivir, ¿no? ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos nunca de que hay pacientes que tienen una condición familiar. ¿Cuántas veces yo he visto, por ejemplo, pacientes que tienen condición familiar de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, pacientes que tienen antecedentes de diabetes, de que lamentablemente, sabiendo que tiene este factor la persona o el paciente, no hace la dieta, no hace ejercicio, no hace actividad física. Entonces estos pacientes pues tienen esta tendencia, ¿no? Y en las mujeres, por ejemplo, es frecuente tener, en las mujeres es más frecuente ver este tipo de varices, por ejemplo, en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer es la que cuando se embaraza comprime, digamos, la vena ilíaca, y esto evita de que suba, de que tenga un buen ascenso de la circulación venosa. Entonces esto va a provocar rémora, imagínense 3 meses de rémora, de los 9 meses, 3 meses nada más que haga, entonces empiezan a salir pequeñas varices, ¿no? Y luego esto se va volviendo en un trastorno genotípico, ¿ya? Ahora hablemos de los síntomas que se ven en cardiología. Hablemos del dolor. El dolor torácico entonces se origina mayormente de estructuras torácicas, pero habíamos visto de que también se puede iniciar de estructuras extratorácicas. En este caso, por ejemplo, de estructuras torácicas, podemos ver la neumonía cuando hay afección, por ejemplo, del parénquima pulmonar y repercute en la pleura, un cáncer de pulmón, una neurosis cardíaca, una esofagitis, están dentro de la estructura del tórax. Pero la columna cervical, por ejemplo, el estómago o la vesícula son estructuras extratorácicas. Y esta va una pregunta de examen, ¿no es cierto? Estructuras torácicas y estructuras extratorácicas. Estas, por ejemplo, la de la columna cervical, la vesícula, suelen provocar dolor, pero muchas veces el paciente lo confunde ese dolor y piensa que es un dolor torácico o piensa que es una precordialgia. Entonces, muchas veces, pues, el paciente llega así como si fuera con un dolor en el pecho. Ahora, hay un dolor típico que sí puede darse en cuanto a frecuencia, más frecuentemente en pacientes que tengan esta patología cardíaca. Y ahí aparece el dolor de tipo anginoso. El dolor de tipo anginoso, por ejemplo, la angina de pecho, también llamada, ¿no? Angina de pecho, es porque empieza un dolor, ya, que generalmente es de tipo opresivo, ya, ubicado a nivel retroesternal, es decir, por detrás del esternón, opresivo detrás del esternón, que va hacia el hombro del lado izquierdo y que sube hasta la mandíbula del lado izquierdo y recorre la parte interna del brazo, del antebrazo y puede ir hasta la mano. Ya, entonces este dolor generalmente puede persistir minutos, ya, horas, y generalmente el dolor, cuando es un dolor de tipo anginoso, desaparece. Ahora, ¿cuándo se asocia este dolor de tipo anginoso? Se asocia más cuando uno hace esfuerzo, como ven aquí en la imagen. Se puede pasar, digamos, en segundos a pocos minutos, pero desaparece cuando es un dolor de tipo anginoso. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de dolor de tipo anginoso cuando uno hace un sobreesfuerzo más de lo normal? O, por ejemplo, cuando hay un vasoespasmo, ya una patología que se llama angina de Prince-Metal. Entonces, en ese caso, el paciente tiene esta, se puede decir, contracción de la arteria coronaria provocando el dolor de tipo anginoso. Ahora, una vez de que pasa esto, se dilata otra vez la arteria coronaria y la sangre vuelve a fluir con la misma intensidad anterior. Ahora, sí, hay algunos factores de riesgo que, por ejemplo, predisponen más a este dolor tipo anginoso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tomar café. Una persona que toma café, y el café les decía que provoca aumento de la presión arterial y al mismo tiempo provocan, digamos, contracción de la arteria. De todas las arterias, es el que le da más vida, más energía para trasnocharse, si se puede decir, pero al mismo tiempo están provocando vasoconstricción de la arteria coronaria. Entonces, este paciente tiene más riesgo de una persona normal. ¿Ya? Otro factor, el fumar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, al estudiar fuman y de paso encima están con su café? Doble riesgo para hacer dolor de tipo anginoso. Ahorita no, porque son jóvenes. A los 35, a los 40, a los 50 años, ese paciente tiene hasta 20 veces más riesgo de hacer que una persona que no haya fumado o que no haya consumido, por ejemplo, café. ¿Ya? Entonces, generalmente el dolor cuando es de tipo de vasoconstricción pasa. Minutos, pero pasa. Ya en ocasiones el dolor, dice, tiene otras ubicaciones que suelen desorientar al médico. Es cierto. No te va a venir con esta clínica específica, por ejemplo, del paciente, donde vos ya lo diagnosticás por clínica. Sería fácil. No, el paciente te viene con un combo. Doctor, me duele la boca del estómago, luego me hizo hacer diarrea, doctor, y bla, bla, bla.
Y vos ya tienes que ir indagando en la anamnesis y luego haciendo los exámenes complementarios, ¿no? Por eso le decía que un gran semiólogo, pues, a 50-50 o 60-40, por ejemplo, 60 de semiología y 40 del examen complementario. Entonces, generalmente el diagnóstico del dolor de tipo anginoso se hace con la clínica. Le decía, por ejemplo, el electrocardiograma muchas veces no muestra alteraciones, ¿ya? Entonces, ahora ahí viene, por ejemplo, un típico dolor, como ven aquí en la imagen. Miren cómo se agarra la mano. Y miren acá, este es el signo de Levin. El paciente se agarra la mano así como si tuviera, digamos, teniendo el dolor como abriendo la mano, ¿no? El dolor como si tuviera todo el pecho dolando. En cambio, cuando el paciente tiene un origen neurótico o una neurosis cardíaca que se llama, el paciente está ansioso porque tiene un examen o se le murió alguien y está así con esa emoción al flor de piel, el paciente dice, doctor, me duele aquí, señalando con el dedo, no, aquí me duele. Entonces, eso te está diciendo desde ya de que probablemente el paciente no tenga el dolor de tipo anginoso. Tal vez sea una neurosis, pero te estás sospechando ya ahí. No estás descartando, sino que vas a hacer el descarte con tu examen complementario. Entonces, le decía, el electrocardiograma a veces no muestra nada. En el caso de que el electrocardiograma no muestra nada, tu deber de vos es hacerle, por ejemplo, enzimas cardíacas. Troponina I, por ejemplo, le haces CKMB, CPK, ¿ya? Entonces la angina de Prince-Metal es una patología donde hay una contracción, hay un vasoespasmo así esporádico de la coronaria y que luego vuelve a dilatarse, ¿no? Y por eso el dolor pasa. En cambio, el dolor del infarto es diferente al dolor tipo anginoso. Es igual similar, todo el recorrido que vimos, como ven aquí, todo este recorrido lo hace el dolor de tipo infarto, dolor precordial, opresivo, retroesternal, que va al hombro del lado izquierdo, que va hacia la mandíbula del lado izquierdo, llega hasta, a veces hasta la base de la oreja, dolor en la parte interna del brazo, hasta la parte de la mano. Ese mismo dolor es el tipo de dolor del infarto, pero mucho más intenso, que a veces viene con fiebre, cuando el paciente está con necrosis, por ejemplo, cuando una parte se murió del corazón, viene con fiebre, viene con leucocitosis, viene con náuseas, viene con vómitos, con palidez y sobre todo viene con mucho dolor, más dolor. ¿Y saben qué? El dolor persiste más tiempo, horas, 20 horas, 18 horas, 10 horas. En cambio, el de tipo anginoso, a rajar durará una hora o media hora. En cambio, este no dura horas y persiste el dolor. ¿Ya? Entonces ahí sospechas altamente de que el paciente tenga un infarto de miocardio. ¿Qué le haces? Ahí lo que le decía. Hacer 3 de 3, ¿no? Hacer el electrocardiograma, hacer enzimas cardíacas y si podés hacerle un ecocardio, una ecocardiografía. Ya, si las 3 están alteradas, tenés 3 de 3 y el paciente se confirma el diagnóstico al 100%. ¿Listo? Ahora, el dolor del aneurisma disecante de aorta. Miren, chicos, aquí en la imagen. Bueno, aquí, por ejemplo, quiero ver, esta es la aorta, miren, esta es una tomografía de un paciente real. Está con contraste. Donde vean aquí, por ejemplo, la aorta se ha dividido en dos, donde uno, por ejemplo, es la arteria misma, pero la otra ya, por ejemplo, es el aneurisma, es el bolsón, si se puede decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esta? Este aneurisma es como un globo que se ha superinflado y ha quedado así, entreabierto, como ven aquí en la imagen. Esta, por ejemplo, este aneurisma es tiempo dependiente. A este tipo de pacientes, como la arteria maneja grandes flujos, en cualquier momento puede romperse y provocar lo que se llama, se diseca. Una ruptura del aneurisma, por ejemplo, de aorta, es muerte segura. Es muerte segura. ¿Ya? Y como ven aquí en la imagen. No hay forma de que con tanta presión que mantiene la arteria, porque es un diámetro casi de 5 centímetros la arteria aorta, se rompe, no hay lugar de que, ni a que le dé tiempo para que abra ni costurarlo, no hay tiempo. Entonces es un riesgo, ¿no?, inminente de que el paciente lleve adentro, el paciente en caso de que tenga un aneurisma de aorta, un aneurisma de cualquier arteria. Y por eso es que generalmente se presentan las embolias hemorrágicas, por ejemplo, en nuestro medio. Se presenta porque en algún momento uno tuvo un pequeño aneurisma, por ejemplo, de la cerebral anterior, de la cerebral media, de la meningia. En nuestro medio es frecuente tener este tipo de sangrado, o cuando ya tiene una malformación arteriovenosa y esta malformación da lugar a un pequeño aneurisma. ¿Ya? Entonces el dolor es intenso.
Es como si te rompiera, creo que ya les dije alguna vez, como si te rompiera el alma. Se rompe tu alma como si se hubiera partido. Una vez, miren, una vez una paciente, porque pocas veces ves esto, una paciente cuando estaba internada en cardiología, una paciente de doctor, esta mañana sentí que se me partió mi alma. Se me partió, doctor. Y el dolor es intenso, no lo aguanto, doctor, póngame algo. Y adentro, ¿no? Es un dolor de tipo retroesternal que baja hasta la... Y la paciente duró 6 horas, porque estaba beta bloqueada la paciente. Tal vez el sangrado no era tan mayor porque tal vez se rompió un pequeño orificio, por decirle. Entonces, pero la paciente vivió 6 horas y se murió. No le dio tiempo de que venga el cirujano a que valore, que venga el anestesiólogo, nada. Un poco complicado. ¿Ya? El dolor en la pericarditis aguda se origina fundamentalmente por la inflamación de la pleura vecina, le decía, el pericardio, entonces, generalmente es el pericardio parietal el que también duele, ¿no es cierto? Generalmente parte del pericardio visceral ya es insensible en una gran parte, pero el pericardio, por ejemplo, parietal, es el que puede provocar dolor. Peor si está, digamos, pegada al mediastino, ¿no? Ya entonces, generalmente, cuando está pegada al mediastino es un dolor de tipo retroesternal, de tipo medio, que va desde la parte superior de la mandíbula hasta la parte inferior del apéndice sifoides. Ese es el tipo de dolor que tiene un paciente con pericarditis aguda. ¿Ya? Y cuando el paciente no puede estar sentado, sino que está en plegaria maometana, ¿se acuerdan que hablamos de las posiciones? En esa posición generalmente el paciente está. Les decía de causa extracardíaca, la neurosis cardíaca, ¿no? Cuando un paciente está cerca de un examen, me imagino que muchos de ustedes han debido estar en esta situación, ¿no? Donde se sacan los cabellos y los pelos justamente, y cuando están así sienten que les duele el corazón, la cabeza, los ojos, los pies, la barriga, les da diarrea y el corazón. Entonces, si están con dolor en el corazón, se llama, pues, dolor, una neurosis cardíaca, ¿ya? Entonces, una precordialgia de carácter aguda de forma de punzada repetida de locación apexiana. ¿Ya? Y no se relaciona con el esfuerzo, sino con hechos de impacto emocional. El dolor en la úlcera péptica o gastroduodenal. Entonces, este dolor generalmente, pues, cuando un paciente tiene una úlcera o tiene una gastritis, una lesión de tipo erosional en mucosa gástrica o en mucosa duodenal, entonces este suele presentarse un dolor, una epigastralgia de tipo urente. Es un dolor como si estuviera quemándose, pero es un dolor que va y topa también el corazón. Un dolor que como si llegara al corazón, pero también al estómago. ¿Ya? Y la ventaja de este tipo de dolor es de que, como dice acá, un dolor horario que se alivia con la ingesta de alimentos. Pasa la absorción de los alimentos y vuelve el dolor. Entonces ahí estamos más o menos sospechando de un dolor en la úlcera péptica. ¿Ya? Ahora, otro síntoma, por ejemplo, que se asocia a los pacientes cardíacos es la tos. Ya habíamos hablado de la tos, pero vamos a hacer un poquito de repaso, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de congestión pasiva pulmonar, es decir, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una congestión pulmonar, en este caso puede ser por aumento de la presión hidrostática, puede ser, por ejemplo, por aumento de secreción pulmonar, en este caso por falta de eliminación de secreción pulmonar. Entonces, el paciente generalmente tiene tendencia a tener esta secreción, esta congestión de líquido y el paciente va a tener tos. Ahora, miren, en una hipertensión venocapilar, por ejemplo, un paciente que tiene una falla cardíaca, donde por falta de contracción cardíaca hay una rémora que va en forma hacia atrás, si se puede decir, y toma las venas pulmonares. Estas venas pulmonares se hipertrofían por el tema de que hay bastante líquido que el corazón no está enviando en forma normal, entonces hace que llega al pulmón, donde normalmente el pulmón tiene que tener contacto con el aire, con el oxígeno, pasa al capilar pulmonar y del capilar pulmonar va al corazón. Pero si no se hace esa situación, entonces esta hipertensión de la vena pulmonar va en retroceso, llega al pulmón y va a provocar congestión, líquido en otras palabras, de transudación ya a nivel pulmonar. Y ahí es donde se escuchan estertores crepitantes de un paciente que tiene ya una insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene estertores húmedos y que estimulan los puntos, por ejemplo, sensibles a la tos, como el punto carina, entonces el paciente va a quedar con tos. Ya los pacientes que tienen los pacientes, por ejemplo, la tos, los pacientes cardíacos generalmente se manifiesta después de los esfuerzos durante la noche, cuando se está echando. En cambio, un paciente pulmonar, por ejemplo, se presenta durante el día, cuando se despierta.
¿Ya? Entonces, aquí miren la imagen, un paciente que tiene una tos seca, por ejemplo, irritativa, en cambio aquí que tiene una tos, por ejemplo, por secreción. Este tipo de secreción puede ser, como le decía, por trasudado, cuando no haya un buen intercambio alveolo capilar, ya entre el oxígeno y el capilar pulmonar. Entonces hay un retroceso de líquido porque hay un aumento de la presión hidrostática a nivel justamente de la vena pulmonar y sus ramificaciones, ¿no es cierto? Entonces la tos de los pacientes respiratorios es matutina, ya por acúmulo de secreción y en el tracto respiratorio. Durante la noche es un proceso de limpieza de los bronquios, ¿ya? Entonces la disnea, bueno, esta es la tercera vez que estoy presentando la disnea como definición. Vivencia subjetiva de dificultad para respirar que incluye sensaciones subjetivamente diferentes. Perdón, diferentes de intensidad variable que puedan hacerse objetivas. Es decir, la disnea es subjetiva, pero a la vez es objetiva. ¿Ya? Pregunta de examen. Otros síntomas, por ejemplo, frecuentes de ver a nivel del sistema cardiovascular son las palpitaciones. Tenemos, por ejemplo, las palpitaciones. En condiciones normales uno puede tener palpitaciones. ¿Cuándo normalmente es percibida la palpitación? Cuando hacemos actividad física, por ejemplo, tenemos palpitaciones. Miren, en condiciones normales dice la actividad cardíaca no es percibida por las personas sanas, pero cuando hacemos actividad física sí se pueden percibir. Ustedes van a trotar y hacen pum, 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 su corazón quiere decir que está respondiendo. Peor fuera que no haría pum, 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 digamos, ¿no? En cambio, en una persona que sin necesidad de actividad física o a la menor actividad física posible, la persona tenga palpitación, eso es totalmente anormal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la palpitación como concepto? Es la percepción consciente de la actividad cardíaca, que es referida por los pacientes sanos como un latido o aleteo de tensión momentánea del corazón. Pregunta de examen. ¿Qué es la palpitación? Ya entonces le decía fisiológicamente los esfuerzos, por ejemplo, las de emociones intensas, que hoy esta noche reciba una emoción, un impacto emocional, por ejemplo, pues sí, o pueden provocar una palpitación. ¿Ya? No siempre es un trastorno benigno. Muchas veces, fuera de presentarse en pacientes ansiosos, en esfuerzos, pues se puede dar en pacientes, por ejemplo, que sean fumadores o que tengan, por ejemplo, una obesidad grado 4, una obesidad mórbida, y que, por ejemplo, hayan ido al baño y que vuelvan y que tengan esa palpitación. ¿Ya? O un paciente que tenga un infarto de miocardio, por ejemplo, tiene palpitación. ¿Ya? En el embarazo tiene palpitación. Puede ser que tenga palpitación esporádica. Ya, patológicamente y preferentemente en reposo, por ejemplo, se manifiestan en la taquicardia paroxística, en un hipertiroidismo, por ejemplo, el paciente con hipertiroidismo vive taquicárdico, vive con palpitación, vive nervioso todo el tiempo. Generalmente ese paciente, por ejemplo, que tiene hipertiroidismo vive con exotalmos. En una tormenta de tirotoxicosis por XZ motivo que haya causado esta tirotoxicosis, el paciente va a estar con palpitación. La ingesta excesiva de alcohol, un paciente que bebe alcohol, que se droga con cocaína, que se droga con marihuana, tiene palpitación. Tiene palpitación. ¿Ya? Entonces, ahora hay palpitaciones que son aisladas, palpitaciones en salva, palpitaciones en serie. Para las palpitaciones aisladas, como su nombre dice, ¿no? Es muy aislado, poco frecuente. Y suelen corresponder generalmente a lo que se llaman las extrasístoles. En cambio, las palpitaciones en salvas corresponden a 3 o más extrasístoles. Es decir, por ejemplo, hacen entonces, con que te haga 3 veces corresponden a una palpitación en salva. ¿Ya? Te pasa el momento y te pasa. En cambio, las palpitaciones en serie tienen mayor duración, son más frecuentes. Este paciente, por ejemplo, le decía, se presenta en pacientes que tienen hipertiroidismo o en pacientes que tienen taquicardia paroxística, por ejemplo, la nocturna. La disnea paroxística nocturna en un paciente cardíaco se puede acompañar de taquicardia paroxística. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de palpitaciones que uno puede tener. Ahora, otros síntomas que se dan en el aparato cardiovascular, por ejemplo, es la epistaxis. Hay un paciente que tiene edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, ya. El edema agudo de pulmón, por ejemplo, es un paciente que tiene tanta insuficiencia cardíaca, donde la presión hidrostática a nivel de la vena pulmonar es tanta que no puede contenerla. Entonces, hay un trasudado de líquido de la vena a el pulmón. Y se va llenando de líquido, se va llenando de líquido y empieza a tener el edema agudo de pulmón. Cuando ya el paciente tose, sale sangre de su nariz, puede ser también hemoptisis, ¿ya?
de hemoptisis a nivel pulmonar. O puede haberse en algunos casos la cianosis en pacientes que tienen patologías cardíacas cianógenas, en una comunicación interauricular, en una comunicación interventricular, son patologías altamente cianógenas. En un niño, por ejemplo, que tenga una comunicación interauricular mínima, que con el paso del tiempo, por ejemplo, cierra, este paciente en principio tiene una patología cianógena y que luego resuelve sin cirugía. Pero otras que no resuelven sin cirugía tienen que pasar por una cirugía para compensar este defecto. Ahora hablemos del edema. Semiológicamente ya hemos hablado del edema en unas presentaciones anteriores donde hicimos la clasificación de Godet, por ejemplo, que es la que se usa en el hospital. ¿Se acuerdan que hablamos, no, de la vitropresión, por ejemplo? Una vitropresión que dura más de un minuto, un grado 3, por ejemplo. Ya, el edema, entonces, es la aparición vespertina. Su aparición de un paciente, del edema en un paciente cardíaco es vespertina. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto estuvo en el examen esto. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que el edema se presenta en el transcurso del día, en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha caminado. En cambio, un paciente, por ejemplo, renal, viene el edema viene desde la mañana. En un paciente tiroideo viene desde la mañana. Como decía, en un paciente cardíaco, el edema es vespertino. Puede ser del mediodía, de la tarde, que se va hinchando más. Y generalmente desaparece en las mañanas. ¿Ya? ¿Dónde se ubica? Generalmente en las zonas más distales del cuerpo. ¿Dónde? En los pies, en las piernas. ¿Ya? Pero puede darse también a nivel del escroto, del pene, de la vulva, si el paciente está parado, por ejemplo. Ya en el caso de una insuficiencia cardíaca grave, dice, no tratada, puede llegar a presentarse anasarca. Sí se presenta, no muy frecuentemente, pero se presenta porque estos pacientes ya quiere decir que son demasiado descuidados, que no han ido al médico a recibir tratamiento. Pero que la mayoría de las veces no llega a esto y el paciente pues llega cuando ya tiene edema en miembros inferiores, se le diagnostica la insuficiencia cardíaca y se inicia el tratamiento. Ya, se inicia el tratamiento. Ahora, hay algunos factores que intervienen en la formación de edema. ¿Cuáles son, por ejemplo? El aumento de la presión venosa y capilar. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Hay un aumento de la presión hidrostática a nivel venosa. Es decir, para que lo entiendan ustedes, cuando abren su grifo ustedes, el agua sale con una cierta presión. Sale con una cierta presión. ¿Qué pasa si le aumentas esa presión en todo el circuito de la cañería? Cuando vos abrís, sale con más presión. Entonces, el aumento de la presión hidrostática justamente es porque no funciona bien el corazón, traspasa, digamos, esa presión que normalmente tenía que llevarla a nivel de las arterias, pero la pasa por la parte venosa porque no es capaz de llevarla. Entonces, la presión hidrostática aumenta en el vaso. Y esa presión hidrostática, como no tiene por dónde salir, el grifo está cerrado, empieza a filtrar por el menor huequengo mínimo de medio milímetro que tenga por ahí, empieza a filtrar. Entonces a eso se llama aumento de la presión venosa, porque normalmente las células que están entre la barrera alveolo capilar no es que estén cerradas herméticamente, sino que tienen una pequeña diferencia de carga eléctrica. Entonces empieza a pasar el líquido por ahí justamente. Ahora, la disminución de la presión oncótica también es otro factor que te va a provocar edema. ¿Qué quiere decir? Que normalmente una cierta cantidad de proteínas que están en el plasma, las proteínas están en el plasma, chupan un poco de agua, chupan un poco de líquido, y este líquido pues generalmente mantiene la presión. Mantiene cierta cantidad de líquido. Permítame un ratito. Sí, hola. Entonces, la disminución de la presión oncótica, cuando las proteínas disminuyen, entonces ahí justamente hace que el líquido se fugue del vaso y haya una hipoproteinemia y se fugue del vaso provocando un edema justamente a nivel del compartimiento, en este caso en los miembros inferiores, puede provocar un edema escrotal y una anasarca también, cuando es marcadamente mayor. El aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Cuando hay secreción de la hormona antidiurética, ¿esto qué pasa? En pacientes que están deshidratados, que hacen ejercicio, van y trotan. Fisiológicamente va a haber un aumento de la secreción de la hormona antidiurética para que el paciente no pierda más líquido por la orina. Pero el paciente, porque está cansado y concentrado, toma 3 litros de agua. Entonces, este aumento de secreción de la hormona antidiurética va a hacer de que al mismo tiempo no va a orinar mucho y al mismo tiempo el paciente va a tomar líquido, entonces va a provocar un edema fisiológico. Pero como el paciente tiene todo normal, fisiológicamente lo va a orinar. Ahora, en caso de que el paciente tenga alguna normalidad, ahí es donde el paciente no va a bajar el edema.
¿ya? O en los casos de disminución de la filtración de sodio por un aumento de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que normalmente, si se puede decir, bota sodio y ahorra un poquito de potasio. En el caso de la disminución de la filtración, pues va a botar más sodio, ¿ya? Ahora vamos y hablemos del síncope, ¿no? El síncope es la pérdida completa de conocimiento, puede ser súbito o transitoria, ¿ya? Debido a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Ese es el síncope. Definición de síncope, entonces, es la pérdida completa del conocimiento en forma súbita o transitoria, debido a una disminución del flujo cerebral, ¿ya? Ahora, normalmente el flujo cerebral, por ejemplo, está entre 55 ml, digamos, por 100 gramos de cerebro. Si